Listo, listo. En 3. No olvidemos que hoy día es 28. Felices fiestas también, ¿ok? Listo. 3, 2, 1, empezamos. Buenas noches, les saluda la licenciada Rosario Urdanibia y les doy la bienvenida al segundo día del curso virtual Rumbo a la Reactivación Laboral. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este día tan especial para nuestra patria. Feliz 28 a todos, colegas. Y el día de hoy nos toca hablar sobre la reactivación laboral. Hemos pasado un proceso complicado como profesionales, como país, en donde a partir de hace ya algunas semanas hemos tenido que retomar nuestras labores. La idea del día de hoy es poder orientarlos desde la visión legal y profesional sobre los aspectos que debemos cumplir y los lineamientos que están establecidos en las diferentes resoluciones que el gobierno nos ha indicado. Es por eso que hoy tenemos al doctor Alejandro Verástegui, a la licenciada Jacqueline Malqui y al licenciado Jorge Matos, que nos van a hablar un poco al respecto. Sin más que decir, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer expositor, que es el doctor Verástegui. El doctor Alejandro Verástegui es abogado y administrador del estudio jurídico Verástegui y Asociados. Ha sido administrador del estudio jurídico Raúl Chamané, Orbe y Asociados, con estudios de negociación exitosa, estrategia y habilidades esenciales en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, de Science of Wellbeing en la Universidad de Yale, y en cómo hablar bien en público de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene una maestría en filosofía en la Universidad San Marcos, estudios de postítulo en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Católica del Perú, diplomados en tributación en la Universidad Ricardo Palma, es abogado de la Universidad Federico Villarreal y ha sido invitado en distintos medios de comunicación televisivo y radial como analista político y abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Verástegui. Gracias, licenciada. Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que estén viéndonos en este momento. Por favor, lo escuchamos. Bien, el tema que nos llama es el tema de la reactivación laboral. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis jurídico, lo que corresponde a la resolución ministerial 448-2020, que es la que se está aplicando actualmente para poder reactivar todos los centros laborales privados, públicos. Esta norma incumbe a todos, no es solo para un sector exacto, no, es para todos. Y para eso vamos a compartir un material aquí. Bien. Lo que vamos a analizar, como les mencionaba, es esta normativa que ha sufrido modificaciones constantes recientemente, porque efectivamente el COVID, al ser una enfermedad nueva, el COVID-19, el SARS-CoV, va a veces a requerir que se modifique la normativa constantemente. Va a requerir que se ajuste a veces los centros laborales a lo que requiera la protección contra esta enfermedad. Por ello es que se han venido dando estos cambios y tenemos esta última, la 448. Vamos a poder verlo. Aquí está. Que es del 30 de junio de 2020. Es una norma casi reciente, en donde se va a aprobar el documento de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-19. Esta va a modificar a la norma anterior, que era la 377-2020, haciendo pequeños cambios, pero que son importantes para poder aplicarlos. Cualquier licenciado en tecnología médica, cualquier profesional de la salud, de otras especialidades, o también aquellos que no tengan que ver con la profesión de la salud, tienen que regirse bajo esta normativa para que puedan operar nuevamente sus centros laborales. Sin tener los lineamientos indicados en este documento o en esta norma técnica, no van a poder laborar. Es así que inclusive aquel empleador que aplique mala norma, que no esté respetando los derechos de los trabajadores, puede recibir denuncias. Y esas posibles denuncias van a ser ante CENSOPAS, que es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud,
que en coordinación con el MINSA van a estar verificando todos los lineamientos o los planes que hayan presentado los empleadores. Estos planes de vigilancia, prevención y control del COVID-19 van a ser verificados, van a estar siendo analizados por los representantes del Estado a través de SUNAFIL, SUSalud, los gobiernos locales. Y si el trabajador considera que no se están respetando sus derechos, se le está exponiendo en su centro laboral a tener algún tipo de contagio del COVID, va a poder denunciar ante estas mismas instituciones que acabo de comentar el que no se está llevando a cabo un plan adecuado o que no se está ni siquiera ejecutando. Por lo que tenemos que tener mucho cuidado con el plan que presentemos ante el Ministerio de Salud y que se ajuste todo a derecho para evitarnos muchos problemas o posibles denuncias. El ámbito de aplicación, como les mencionaba, la propia norma va a establecer que este documento técnico es de aplicación a las personas jurídicas que se desarrollan en la actividad económica, las entidades del sector público, de salud, MINSA, todas están regidas bajo esto, u otros órganos, Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, registros públicos. Y también el personal con vínculo laboral y contractual del sector público y privado, es decir, aquellos que tienen contratos como 276, aquellos que tienen contrato del 728, el CAS, todos van a estar incluidos dentro de esta normativa para poder reactivar sus centros de labores. La norma que estamos mencionando va a tener una parte previa en donde nos va a mencionar algunos términos y definiciones. Solo he sacado algunas de ellas, las que me parecían más importantes, no están todas. En caso de que tengan dudas sobre más o distintos términos a los que yo estoy citando, pueden recurrir a esta resolución ministerial a fin de que puedan aclarar algunas dudas que puedan surgir en ellos. Bien, entonces lo que nos va a decir la normativa es, por ejemplo, ¿qué es el aislamiento COVID-19? Este aislamiento COVID-19 es la intervención por la cual una persona con sintomatología, confirmada o no, se le restringe el desplazamiento, ¿no? Y se separa de las personas sanas para evitar que se den mayores contagios. El plazo sigue siendo el de 14 días, ese no se ha modificado, ese es reconocido inclusive de manera internacional. Y algo importante, bueno, incluye servicios esenciales. ¿Por qué hay que remarcar esto? Porque han habido casos que han llegado a la asesoría legal del Colegio Tecnólogo Médico o también alguno de los sindicatos que asesoro fuera del ámbito del tecnólogo médico, en donde el empleador le dice al trabajador, te contagiaste, sí, pero no me importa, tienes que volver porque es un área esencial y necesitamos que ustedes cubran los servicios, lo cual es erróneo, porque aquel trabajador que está infectado, que tiene el COVID, no puede regresar mientras esté dentro del plazo de los 14 días, porque podría contagiar y eso sería mucho más grave, por lo que no es correcto el que tenga que regresar la persona que esté en un servicio esencial y que resulte positivo. Una vez que pasaron los 14 días, recién retornará a su centro de labores y eso sí será algo adecuado. Ojo, acá hay un importante punto. Dice, desde el inicio de los síntomas o confirmación del diagnóstico del COVID-19. Eso para el tema del conteo. Si hay personas que tienen síntomas y aún no le han hecho la confirmación, puede ser derivado al descanso, porque siempre hay que prevenir, siempre hay que buscar evitar que hayan mayores contagios del COVID, por lo que sí es viable que antes de que tengas una prueba donde saliste positivo, puedan darte ya la cuarentena si es que hay ciertos indicios. Es por ello que inclusive si un trabajador ha estado en contacto con familiares que han resultado positivos, también por prevención se debe indicar al trabajador que deje de asistir al centro de labores hasta poder hacer el descarte adecuado. Ahí cabe precisar, pero ¿qué pasaría conmigo si me dan la cuarentena y resulta que no soy positivo? Bueno, si te han dado la cuarentena y no eres positivo, tendrás que devolver las horas. Pero si te dan la cuarentena resultando positivo, no tienes por qué devolver estas horas, porque esas se entienden como horas laboradas, son horas de descanso médico. Ya entonces hay que distinguir ambas situaciones. Otro término importante a tener en cuenta es barrera física para el trabajo, que va a ser un elemento, un material que se utilice para poder separar a un trabajador de otro, de tal manera que no hayan contagios.
pueden ser vitrinas con diferentes materiales, a fin de que no haya este riesgo de transmisión entre los trabajadores. En el centro de trabajo, un término muy del derecho laboral, unidad productiva en la que se desarrolla la actividad laboral de una organización con la presencia de trabajadores, ¿listo? No hay mayor duda al respecto. Y un actor, parte del Estado que ha tomado mucho protagonismo, es Sensopas, ¿no? Y muchos no habían escuchado antes de esta institución, es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Va a pertenecer al INES, el Instituto Nacional de Salud. Sensopas va a fiscalizar los centros laborales, va a poder fiscalizar que se esté cumpliendo con la salud ocupacional. También cabe precisar que Sensopas tiene inspectores, tiene personas que van a realizar las labores del mismo y que son de diferentes profesiones. Algo que podría ser inadecuado y valga la aclaración para los tecnólogos médicos, si ustedes tienen un laboratorio que está debidamente acreditado ante el MINSA para hacer las pruebas contra el COVID, o se ha cumplido todos los requisitos ante las municipalidades y de repente les llega el fiscalizador de Sensopas o a sus centros de laboratorio del MINSA o de salud, no se dejen intimidar si es que les mencionan, oye, pero no tienes biólogos, porque no es un requisito de la ley el que solo el biólogo esté dentro de esta área. Es suficiente con el tecnólogo médico del área de laboratorio clínico y anatomía patológica. Entonces ahí no nos dejemos engañar. No puede decirnos un inspector que sin biólogo no puede funcionar, puede hacerlo otro profesional de la salud y con mucha más razón el tecnólogo médico, que es el que está preparado en el área de laboratorio clínico y anatomía patológica para poder ver los temas de laboratorio. Bien, según la resolución ministerial 377-2020, Sensopas se encarga de la administración del registro del plan para vigilancia, prevención y control. ¿Ok? Entonces, y en el sistema integrado para el COVID-19. Ese es el protagonismo que tiene hoy en día Sensopas para el efecto de la normativa actual y para todo lo que es el plan de reactivación económica. Otro término que a veces va a aparecer en esta normativa es la del CDC, que viene a ser el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, que se va a encargar de conducir al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública y Control de Brotes Epidémicos y otras emergencias sanitarias del ámbito nacional. Bueno, el EPP, Equipo de Protección Personal, altamente conocido. Solo recordarles a toda la audiencia que es obligatorio que el empleador les proporcione a los profesionales de la salud que estén actuando directamente ante el paciente COVID o aquel que tenga cierta relación, una relación no tan directa, pero está en el mismo ámbito, sí tiene el derecho de pedir los EPPs. El Colegio Tecnólogo Médico ha otorgado modelos escritos a los sindicatos y a los colegiados que han requerido este documento. Se les ha enviado los formatos para que puedan pedir los EPPs, que es pues algo necesario para que no terminen contagiados. Así también es importante ver el término del grupo de riesgo, que son aquellas personas que están expuestas, que tienen condiciones físicas, condiciones en su salud, que puede ser perjudicial en caso de que adquieran el SARS-CoV. Si les da esta enfermedad, la COVID, se pone en riesgo a estas personas. ¿Y quiénes son? Pues son aquellos que aquí es un tema debatible. Por ejemplo, acá esta norma, esta resolución ministerial 448 nos dice mayores de 65 años. Sin embargo, hay otras normas del propio Ministerio de Salud que hablan de 60 años. Y esa contradicción nació entre un decreto supremo versus un decreto de urgencia. En realidad, ¿cuál cabría aplicar? Yo sé que hoy en día ya algunos sindicatos han presentado acciones populares en contra del decreto de urgencia que determina la edad de los 65 años y ya no los 60 años. Mientras no haya una sentencia de este caso, van a haber algunos empleadores que van a querer aplicar los 65 años y no los 60 años. Es debatible porque los principios del derecho nos dirían, oye, pero si hay una duda entre si aplico ya los 60 o aplico los 65, tendría que aplicar un principio fundamental del derecho laboral, el indubio pro operario, que quiere decir que cualquier duda yo aplico la norma o la interpretación que sea más a favor del trabajador. Por lo que
cabría aplicarle tal vez ahí los 60 años, aplicando ese principio del derecho laboral. Bien, también la comorbilidad como hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica, el cáncer u otros estados inmunos de supresión y bueno, otros que se establezcan en la autoridad nacional según las investigaciones que se vayan dando. Hoy pude leer inclusive el análisis de uno de los representantes del consejo, de uno de los consejos regionales del Colegio Tecnólogo, que nos mencionaba que, por ejemplo, en Iquitos, ¿no? El licenciado nos indicaba que se podría haber evitado a veces muchas muertes si ya se hubiese tenido muy en claro que la diabetes es tan peligrosa, que casi de todos los que han fallecido en la selva, casi el 90%, de ese 90%, casi todos tendrían un índice de diabetes. O sea, es un tema muy grave para poder tener el contagio. Bien, y el otro término es el Plan para Vigilancia y Prevención y Control del COVID-19. Hay quienes le dicen el COVID-19, hay quienes dicen la COVID-19, según la Real Academia de la Lengua Española, ambos términos son correctos, es decir, la COVID-19 o el COVID-19. Le decimos la COVID porque se está entendiendo como que ya de manera tácita estamos diciendo la enfermedad del COVID, por eso es que dicen la COVID, y otros te pueden decir directamente el COVID. Pero bueno, este plan de vigilancia, prevención, es el que vamos a desarrollar aquí a lo largo de esta exposición para que puedan realizarlo en sus centros de labores, sean centros de terapia de lenguaje, de terapia física y rehabilitación, de terapia ocupacional, o tal vez alguien que sea del área de optometría o radiología, en fin, todas las áreas de tecnología médica van a tener que cumplir con este plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19. Es un documento guía que va a establecer las medidas que se van a tomar dentro del centro de labores para poder mantener la salud de los trabajadores y evitar mayores contagios de esta enfermedad. Otro término, otra definición interesante es cuando nos van a hablar sobre los puestos con riesgo de exposición a SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Por qué es importante esto de los riesgos? Porque según el nivel de riesgo de tus trabajadores es que vas a poder armar de manera adecuada tu plan de prevención. Vamos a dividir a nuestros trabajadores. Imaginemos que ustedes son administradores de su centro de terapia. Ustedes van a tener que analizar qué tipo de trabajadores tienen. Si hay alguien en recepción, va a recibir a los pacientes de manera directa. Él requerirá ciertos elementos de protección. Otra persona que de repente esté en un área logística no va a tener contacto con los pacientes, no va a tener contacto con los que reciban en su centro de terapias. Como tal, requiere otro tipo de protección y otro tipo de protocolos o medidas. Y así vamos a ir nosotros clasificando a nuestros trabajadores según el riesgo que puedan tener. Y es así que esta norma nos va a dividir que hay un riesgo bajo, uno mediano, uno alto y uno muy alto a la exposición. Y según eso, según estas diferencias de riesgo de los trabajadores, nosotros vamos a poder armar de manera adecuada nuestro plan. También es importante tener en cuenta el término de responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Cuando hagamos este plan de prevención, vamos a tener que designar a uno de nuestros trabajadores que tenga el conocimiento en materia de salud, que tenga conocimiento en materia ocupacional, para que pueda ocupar este cargo de ser el responsable de seguridad y salud. Ojo, aquí también, como dicen a veces ante muchos problemas, siempre hay nuevas oportunidades. Y hay una gran oportunidad para los tecnólogos médicos que tengan algún curso o estudios en salud ocupacional de poder ser contratados hoy en día en diferentes centros laborales para poder cubrir el puesto del responsable del servicio de seguridad y salud de los trabajadores. Bien, él va a cumplir esa función de gestionar y realizar el plan. Va a también ver que se ejecute, va a tener que estar viendo que se esté respetando dentro de los centros de labores. ¿Qué hago entonces para poder yo iniciar mis labores? Por lo menos desde la asesoría legal que nosotros venimos dando a los tecnólogos médicos de las 6 áreas profesionales, hemos visto que hay áreas que están muy afectadas. El sector privado ha sido totalmente golpeado económicamente. Muchos colegiados nos llamaban para poder decir, me quieren mandar a suspensión perfecta de labores, ¿qué hago?
Analizábamos el tema de manera económica, estábamos viendo si es que hay fondos de esta empresa, si la empresa recurrió o no a los préstamos del Estado, para poder saber si esa suspensión perfecta es viable o no es viable. Pero bueno, hoy que se están reactivando, todos los centros de labores donde ustedes estén trabajando como contratados, o de repente ustedes sean los que administran y estén contratando, o algunos de ustedes de repente dirán, oye, es un buen momento, quiero hacer mi propia empresa, puedes iniciar también a hacer tu asociación o tu sociedad como tú desees. Hay que ser una persona jurídica para que puedan obtener un RUC y los beneficios que tengan el tema ya de tributario cuando tienes tu propio RUC como empresa. Y vas a poder contratar al nuevo personal para que trabaje contigo. Contratarás otros tecnólogos médicos, podrás contratar técnicos, podrás contratar una recepcionista, secretarios, lo que tú creas conveniente para tu centro de privado, de cualquier tipo de terapia, o sea de radiología o sea de laboratorio, pero vas a tener que, para poder iniciar tus labores, cumplir con la resolución ministerial 448-2020. Entonces, ¿qué hago para iniciar las labores? Primero, tenemos que implementar las medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. ¿Es algo nuevo la seguridad y salud en el trabajo? No, no es algo nuevo. Es más, hay una ley de seguridad y salud en el trabajo que ha venido siendo modificada también a lo largo de los años, y los sindicatos muchas veces han convocado a las elecciones para los miembros de los comités de seguridad y salud, de estos grupos que van a poder tener hoy un protagonismo dentro de todo ese planeamiento de reactivación laboral, como vamos a poder ver. Entonces, ¿qué hago? Tienes que hacer tu plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Lo elaboras, lo remites al Comité de Seguridad y Salud que acabo de mencionar, que debe estar conformado en los centros de labores grandes. Si tu centro laboral no tiene este comité, no te preocupes. Igual puede haber un representante, podemos ver supervisor de seguridad y salud, y aquel comité o aquel representante tendrá que aprobar el plan que tú has desarrollado, y tiene como plazo máximo 48 horas. Es decir, esto va a ser rápido, no tiene por qué demorar más. La propia norma nos va a establecer ese plazo. Aquí vemos qué requisitos va a tener tu plan. Cabe precisar que estos planes no son complejos, son fáciles de redactar. Es más, el Colegio Tecnólogo Médico ha elaborado ya varios planes a través de sus comisiones. La Comisión de Terapia del Lenguaje, la Comisión de Terapia Física y Rehabilitación. Las comisiones de cada área de tecnología médica han elaborado proyectos que les puede servir a ustedes como planes para poder reactivar sus centros de labores. Pueden visualizarlos en la página web o comunicarse con el Colegio Tecnólogo Médico para que puedan orientarlos. ¿Qué tiene que incluir tu plan para la vigilancia? Bueno, una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos. Esos lineamientos están señalados en el numeral 7.2 de la norma que estamos analizando, y también los voy a mencionar más adelante, va a estar descritos. Y esos mismos lineamientos están aquí en el anexo 5 que podemos visualizar, que es la estructura del plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Esto es como que la matriz para que ustedes puedan elaborar sus planes de sus centros de labores. En esa matriz ya está prácticamente incluido estos lineamientos que nos cita la norma en el numeral 7.2. Basta con que agarren este anexo, lo pueden trasladar a un Word y ya tendrían prácticamente la base sedimentada para que puedan continuar haciendo sus planes de prevención o de vigilancia y prevención y control del COVID. Necesitamos el número de trabajadores. Necesitamos la nómina de trabajadores según el riesgo de exposición, lo que mencionamos en las primeras diapositivas, cuando definíamos que hay trabajadores que están en riesgo alto, muy alto, mediano, bajo. Entonces, según en donde ellos pertenezcan de las definiciones que hemos mencionado, que están en la norma, es que ustedes van a poder definirlos dentro de la nómina de trabajadores para poder también ver qué medidas se tendría que dar en cada área de estos centros de labores. También tenemos que considerar las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición al SARS-CoV. Todo eso va a depender de las áreas de riesgo de los trabajadores. Ese anexo 5 lo van a encontrar en la resolución ministerial 448 en la parte final,
y esa es la que van a utilizar ustedes como borrador para el plan que puedan presentar. ¿Y dónde lo presento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo soy el que lo está elaborando. Bien, si has concluido tu plan de prevención desde el COVID, vas a registrarlo en la página web del Ministerio de Salud. Ingresas a la página web, hay un correo electrónico. Vas a enviar ese correo electrónico y si no te contestan, estarían dándote el silencio positivo. Se estaría entendiendo que ya han aceptado el plan que estás presentando. Ojo, todo plan es verificable. Este debe contener, como les decía, los 7 lineamientos básicos que se resumen en actividades, acciones e intervenciones planteadas por el lugar de trabajo. ¿Quién verifica? Por eso es que es verificable. Lo va a verificar justamente las instituciones que mencionamos al comenzar esta charla. Habíamos dicho que está Sensopas, Sunafil, Su Salud. Ellos van a estar fiscalizando que tu plan esté idóneamente hecho, que esté adecuado, se apegue a la norma, y también van a ver si es que hay alguna denuncia de algún trabajador que pueda decir, oye, no se cumple, si bien mi plan dice tales cosas, pero en la práctica no existe. Si es que es así, te van a sancionar estos órganos que estoy mencionando, por lo que se les pide tener mucho cuidado con la ejecución de sus planes. Si tu empresa tiene hasta 5 trabajadores, imaginemos que es un centro de terapia o laboratorio que tiene pocos trabajadores, está comenzando recién, en realidad es mucho más fácil hacer tu plan. ¿Por qué? Porque puedes usar el anexo 6 de la normativa, que es un formato simplificado de chequeo, el que está establecido y dice que no se encuentran incluidas dentro del Decreto Supremo 00398. Se refiere a las normas del SCTR, lo que llamamos el Seguro Complementario del Trabajo de Riesgo. Ellos van a poder utilizar este anexo, lo tenemos aquí, este es el anexo que menciono, que está simplificado para aquellos centros de labores que solo tengan como máximo a 5 personas. También se da la nómina de trabajadores, las modalidades, puestos de trabajo, el nivel de riesgo, eso es lo importante como mencionaba, para que puedan determinar el cómo acatar cada una de ellas. Luego tenemos la lista de chequeos del COVID-19 para que los trabajadores puedan ir llenando los datos según lo que pueda haberse presentado en su estado de salud. Bien, vamos a la parte medular, los lineamientos, que es lo que justamente nos mencionaban que tienen que estar sí o sí en sus planes de prevención, de salud contra el COVID-19 para que puedas iniciar labores en tu centro. Punto número 1, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Los centros de trabajo tienen que estar limpios, tienen que estar siendo constantemente revisados, tienen que estar fiscalizados, tiene que ser un ambiente adecuado para que pueda estar trabajando cada uno de ustedes. El personal de limpieza tiene que haber sido capacitado de manera adecuada, tener también todas las herramientas para poder hacer la limpieza, los insumos en la cantidad adecuada, recibir una capacitación para que puedan llevar a cabo esta labor de desinfección y de limpieza de las áreas de labores a fin de que podamos evitar los contagios del COVID-19. Una periodicidad, una frecuencia diaria de limpieza en el lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores. Bien, ese es el lineamiento 1, la limpieza y desinfección de los centros de trabajo que no podemos descuidar definitivamente. Lineamiento 2, la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Si ustedes están regresando a su centro de labores y ha pasado, nos ha llegado la consulta al colegio tecnólogo, parece a veces como si fuese un cuento, ¿no? Uno diría, oye, yo creo que ya conocí todos los tipos de casos que se presentan en el sector salud, pero no es cierto. Nos llamaron hace poco porque tecnólogos que regresaban a trabajar les tomaban la prueba rápida y luego les querían descontar de sus sueldos a fin de mes, decir, oye, lo voy a poner en tu recibo que te estoy descontando de la prueba. No, no se puede. ¿Por qué? Porque el empleador es quien tiene que asumir los costos de las pruebas que se estén llevando a cabo en el centro de labores. Entonces no se dejen engañar. Usted no tiene por qué pagar estas pruebas, ¿ya? El responsable de seguridad y salud del trabajo de cada centro debe gestionar, 1,
la identificación de riesgo de exposición del SARS-CoV de cada puesto de trabajo, analizando los riesgos como hemos mencionado. Luego, los trabajadores deben completar la ficha de sintomatología COVID, que está en el anexo número 2, que será entregada por el empleador. Es lo que nos dice la norma, entregada por el empleador. No es que, oye, consíguete, anda, imprímelo. No. Recursos Humanos tiene que velar por entregarle al trabajador ya este anexo 2 impreso de tal manera que lo puede llenar con lapicero. Si desea hacerlo, bueno, podrás darle un formato ya pasado en un Word para que lo pueda llenar con sus datos. Depende, pero depende de cada ya el centro de labores, pero lo que nos dice la norma es que el empleador es quien proporciona esto. Luego, el control de temperatura corporal aleatorio al momento de ingreso al centro de trabajo, que es lo que hemos visto constantemente en todos los centros grandes de comercio, o en las tiendas, ¿no? Grandes, los grandes markets donde están constantemente fiscalizando el tema de la temperatura. Esta actividad no es obligatoria en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. Todo trabajador que cumpla con criterios de caso sospechoso debe ser manejado de acuerdo al documento técnico de atención y manejo clínico de casos COVID del MINSA. Ya el MINSA ha emitido esta normativa y casos sospechosos, como les mencionaba, tenemos que ser preventivos. Tenemos que tratar de evitar que haya mayores contagios. Si hay ciertas dudas, si alguno de mis trabajadores, alguno de sus familiares resultó contagiado por COVID, yo por prevención tendré que indicarle, oye, por favor, haz cuarentena y hasta que pases la prueba. Le hacemos la prueba y si salió, como les mencionaba, positivo, tendríamos que hacer todos los trámites para darle el descanso médico. Y si sale negativo, volverá al centro de labores y tendrá pues que compensar esas horas. Es lo que nos indica la norma. Todo trabajador que cumple criterios de caso sospechoso debe ser manejado, bueno, ya lo mencionamos, con la aplicación de pruebas serológicas o moleculares para vigilancia del COVID-19 según las normas del MINSA, aquellos trabajadores con puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo, las mismas que se están a cargo del empleador. Las pruebas hoy en día se hacen solo para los que tienen alto riesgo. Antes, en la normativa anterior, se estaba para todos los trabajadores. Ya no, solo es para los de alto riesgo, alto o muy alto riesgo, que tienen una relación directa con el paciente COVID, con la persona que está infectada. Para puestos de mediano riesgo y bajo riesgo, la aplicación de la prueba serológico molecular no es obligatorio. Bien, ese es uno de los cambios que ha habido en la actual normativa que pueden tener en cuenta ustedes en sus centros de labores. A ver, entre las preguntas que nos hacen, la licenciada Catherine Ore nos dice, ¿cuánto tiempo hay que esperar para una respuesta silenciosa aprobable? Ok, bueno, lo que pasa es que el MINSA lo está aplicando de manera inmediata. Ustedes presentan el plan hacia el correo electrónico y se estaría entendiendo de que ya está aprobado prácticamente tu plan, porque seamos realistas, o sea, el MINSA no se va a dar abasto para poder analizar todos los planes que se están presentando constantemente. Por ello es que las otras instituciones que mencionamos, su salud, su NAFIL, están haciendo también un trabajo de fiscalización para ver si todo se está cumpliendo de acuerdo a la normativa. Punto 7. No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo, como mencionábamos, porque hay trabajadores que no están expuestos directamente. Los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva o tengan alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en sangre o la reversión de los mismos aún es incierta y no indica posibilidad de contagio. Esto se ha agregado porque en la práctica se han visto casos donde el trabajador de la salud tiene el COVID, va a cuarentena a su casa, regresa después de los 14 días, le hacen la prueba y le sale pues el positivo en cuanto a que ya tiene anticuerpos contra la enfermedad y muchos de ellos decían, oye, sigue saliendo positivo, mándalo de cuarentena de nuevo. Volvía después otra cuarentena más y seguía saliendo positivo. Y es que son fenómenos muy propios de una enfermedad nueva. Es algo que no estaba prediseñado, ni siquiera en la norma, o sea, tenía que adecuarse. Y por ello es que lo que ya nos menciona aquí es que ya no se recomienda la realización de las pruebas moleculares ni serológicas. Aquel trabajador que ya cumplió la cuarentena de los 14 días, regresa y ya no es necesario el hacerle una nueva prueba. Eso era un debate antes. Bueno, aquí en la normativa ya nos está aclarando que ya no es necesario. Se reincorpora a su puesto de labores. Otro lineamiento, lavado y desinfección de manos obligatorios. El centro de labores tiene que acreditar que el momento en que ingresa el trabajador tiene que haber un ambiente para poder lavarse las manos de manera directa o adquirir el gel que va a desinfectar o el alcohol, ¿no? Para poder ingresar a su centro de labores.
también tiene que haber de manera adecuada estar provisionado el baño, los servicios higiénicos, el lavadero, con jabón líquido, jabón desinfectante, papel toalla, tiene que estar todo. Y quien fiscaliza pues es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o el responsable, aquel profesional de la salud ha sido contratado como responsable para fiscalizar que se esté cumpliendo con la normativa. Ya, entonces, lineamiento 3, lavado y desinfección de manos, obligatorio. Lineamiento 4, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Esta sensibilización viene a ser como que charlas, decirle al trabajador que esto no es un juego, que es un tema bastante serio, que no podemos confiarnos ante esta enfermedad porque podemos acabar contagiando a familiares, a personas que pueden estar expuestas con algún factor de morbilidad. Por lo que el profesional de salud del servicio tiene que asegurar estas actividades de sensibilización a los trabajadores. Es así que debe brindar información sobre el COVID-19 o la COVID-19, medios de protección en actividades de capacitación que incluye distanciamiento social, usos de mascarilla, higiene de manos. Como decíamos, el profesional de la salud contratado para estas labores va a tener un rol muy importante, un rol primordial dentro de la ejecución de este plan de prevención de la enfermedad del COVID-19. El uso de mascarillas es obligatorio durante la jornada laboral. El tipo de mascarilla o protector respiratorio es de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo. Dentro de las definiciones de la normativa, pero que yo ya no las incluí en nuestra diapositiva, está la diferencia también de mascarillas que utilizan aquellos que estén en alto riesgo y aquellos que estén en mediano hacia bajo riesgo, que no son las mismas mascarillas. No necesita ser repartida una mascarilla quirúrgica o de cirugía hacia un trabajador que no tiene este tipo de exposición. Bien, así también tiene que facilitarse los medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto al COVID-19. Pondremos un buzón de preguntas, se proporcionará un número diciendo por favor escríbanos a este WhatsApp cualquier duda que tengan sobre la enfermedad. Es decir, se tendrá que dar todas las facilidades para poder aclarar a los trabajadores qué es el COVID, cómo se contagia, qué nuevas investigaciones se ha tenido. Se contratarán de repente a veces a un médico epidemiólogo para que pueda dar su opinión con respecto a lo que viene sucediendo, romper aquellos mitos que se vayan a dar con respecto a esta enfermedad, si es que es adecuado hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Asimismo, se tiene que educar permanentemente con medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 dentro del centro de trabajo y en la comunidad y en el hogar. Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Nosotros hemos podido darnos cuenta que algunos de los tecnólogos médicos que terminan contagiados de esta enfermedad a veces sienten un poco de vergüenza, se sienten discriminados por la sociedad y no es algo, digamos, que esté mal, o sea, no es que eres malo, no es que estés cuidado, la verdad es que muchas personas que han terminado contagiadas con este COVID-19 a veces no saben ni cómo lo adquirieron. Es muy complejo el darnos cuenta en dónde se adquirió. Y no tiene que ser un lastre, pues no es que te marquen con una cruz para que luego te discriminen, ay, va alguien enfermo, no, esto es algo que lamentablemente le está pasando a todos, muchos te dicen de que todos acabarán contagiados y todo un panorama que se pueda dar. Esperemos que la cura, la vacuna se pueda dar antes de todo este desenlace. Pero bueno, tenemos que romper las estigmatizaciones, tenemos que explicarle a los trabajadores que no pueden discriminar a otros trabajadores. Es muy importante, eso sirva para quienes están en el rol de empleadores o recursos humanos, jefes, coordinadores. El trabajador que termina contagiado del COVID-19, a veces cuando tiene los síntomas se siente deprimido, se siente también abandonado a veces psicológicamente. Algunos de los hospitales que nosotros hemos asesorado a los trabajadores, el trabajador que termina contagiado con el COVID-19 a veces se siente abandonado porque no recibe las llamadas, no recibe un apoyo psicológico de parte de la institución, por lo que les recomendamos a cada uno de ustedes no descuidar a sus colegas. Hemos visto casos, inclusive en los diarios, en el caso de Arequipa, de pacientes que acaban suicidándose, lanzándose de un piso, ¿no?, del segundo piso, o diferentes escenarios.
Creo que debemos ser conscientes que esta enfermedad le puede pasar a cualquier persona. Se le pasó a tu amigo, llámalo, preocúpate por él. Hay que estar en contacto directo, ¿bien? Un ratito, quiero conectar la batería de la laptop. Un ratito, por favor. Listo, continuamos. Se nos apagaba y terminaba todo. Bien, entonces mencionamos que es muy importante tener en cuenta todos estos patrones de lineamiento para poder llevar a cabo nuestro plan. Otros puntos importantes que nos va a señalar la norma como lineamiento 5 son las medidas preventivas de aplicación colectiva. El uso de mascarillas de manera adecuada, ¿no? Que también es una capacitación propia de ustedes como profesionales de la salud. Antes o durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores, es importante, antes y después. Es muy importante que tengan protocolos de cómo se va a aplicar todo y todo va a aparecer en este plan. Hay que darle esa redacción adecuada, hay que estar visualizando que tratar de que no se nos escape nada para poder dar una protección adecuada a los trabajadores. Ambientes adecuadamente ventilados, lo que van a recomendar es inclusive que las puertas de las oficinas estén abiertas para evitar el estar con todos tocando las manijas, estar maniobrándolas. Para evitar eso se pide que las puertas estén abiertas. También se habla de una renovación cíclica del volumen de aire, según lo indicado por el MINSA, o normas internacionales oficiales. Tener la ventilación adecuada. Hay muchos hospitales en donde no se respeta esto, hay ambientes muy reducidos, hay ambientes pequeños. Si tus labores pueden ser dadas de manera remota, es mejor que estés en labor remota. Es lo que también nos va a indicar la norma. De preferencia, si el trabajador puede realizar su actividad laboral de manera remota, esto es lo preferible, la manera remota para evitar los contagios. El distanciamiento social, recordemos, de al menos 1 metro entre trabajador y además el uso permanente del protector respiratorio, mascarillas quirúrgicas o comunitarias, según lo que corresponda, según las labores que tenga a cabo el trabajador. Si los centros de trabajo cuentan con comedores, ascensores, ¿no? Cafetines, el profesional de la salud que está a cargo de la revisión de la ejecución de este plan tendrá que estar fiscalizando que los trabajadores cumplan con la normativa, que se respete el metro de distancia, que estén con los protectores adecuados. Lógicamente las mascarillas se tienen que retirar para poder almorzar, pero con los distanciamientos adecuados no va a haber problema y la ventilación que acabamos de mencionar. Bien, las reuniones de trabajo y o capacitaciones tienen que ser preferentemente a través de los medios virtuales, a través del Zoom, muy parecido, o el mismo estilo que tenemos hoy con esta charla que estamos dictando, ¿no? Las reuniones de trabajo y capacitación deben ser también preferentemente virtuales mientras dure el estado de emergencia. De ser necesaria una reunión de trabajo presencial, tenemos que respetar el distanciamiento indicado por la norma de este metro, ¿no? Y usar obligatoriamente las mascarillas. Tipo de reuniones se programan de manera excepcional, en el menor tiempo posible. Se promoverá el uso de medios digitales, aplicaciones, páginas web, para evitar la contaminación indirecta del COVID-19. Por uso de papeles, bolígrafos, carpetas, es decir, tratar de no compartir los materiales entre un trabajador y otros. La protección de trabajadores en puestos de atención al cliente mediante el empleo de barreras físicas, por ejemplo, pantallas o mamparas para mostradores, además de la mascarilla correspondiente. Mucho cuidado con aquel que esté haciendo las labores de recepción, atención directa al público. Ellos son los que van a tener que tener mucha protección al respecto. Otros lineamientos que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? El caso de campamentos o albergues para trabajadores, mantener el distanciamiento. Ahí sí es no menor a 1,5 metros. Evitar aglomeraciones, ingresos y salidas del centro de trabajo. ¿Cómo lo evito? Recursos humanos tendrá que indicar horarios distintos para los trabajadores. Algunos podrán salir antes, otros después. Así voy evitando el problema que se vaya a dar de aglomeraciones. Tal vez un rol interdiario, que son los adecuados mientras que dure este estado de emergencia. También generar mecanismos para prevención del contagio. Establecer puntos estratégicos de acopio de equipos de protección personal usados, material descartable, para que podamos acogerlos de manera rápida, ¿no? Marcadores asistenciales personales deben ser de aproximación.
Hay que tener mucho cuidado con esos marcadores que eran poniendo el dedo, ¿no? Porque efectivamente estamos constantemente que alguien podría haber tocado algo, no sabemos, pero por eso hay que estar con la limpieza constante de todos los materiales del centro de labores, así como mencionamos al principio, el lineamiento primero, el lavado de manos. En el caso, bueno, ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido porque puede poner en riesgo la salud al trabajador, ¿ok? Entonces, no cabinas o equipos que se utilicen para rociar al trabajador. Esto lo hemos visto en Gamarra. Gamarra tiene este tipo de máquinas. Bueno, no son propias para los centros de labores privados. En el caso de mujeres gestantes, se va a recomendar no diferir el descanso prenatal correspondiente porque hay una posibilidad de que se presenten mayores complicaciones. Las mujeres gestantes y mujeres que den lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto. Ese caso no sea posible, no deberán estar ubicados en áreas de exposición al público. Hay algunos tecnólogos médicos que nos han preguntado, o sindicatos que asesoramos, diciéndonos, ¿todavía existe la hora de lactancia materna a pesar de que estamos en alerta roja? Y la respuesta va a ser sí, porque el niño no va a dejar de comer porque estemos en alerta roja. Sí sigue vigente el derecho de lactancia hasta que el niño pueda cumplir 1 año de edad. Entonces, sigamos respetando los derechos de los trabajadores, aún así estemos pues en alerta roja. Hay cánones fundamentales o básicos del derecho que no pueden ser cambiados. Otra pregunta que nos hacen constantemente con el tema de que no han cambiado en la norma. Muchos trabajadores nos dicen, yo trabajo en e-salud y tengo luego un contrato de locación en MINSA. ¿Está bien? ¿Puedo trabajar así? O nos dicen, oye, yo soy CAS en e-salud, pero me ha salido una convocatoria en el MINSA. ¿Puedo postular como CAS? Y la respuesta va a ser, no puedes, porque la Constitución política prohíbe de manera expresa la doble remuneración del Estado. Solo puedes recibir doble remuneración si trabajas en un centro, bueno, en una institución del Estado y luego vas a dictar cursos, cátedra universitaria. Es la única forma en la cual puede haber doble remuneración. No hay ninguna norma que haya modificado la Constitución política. Como tal, está prohibido, sea el tipo de contrato que sea, estés como locador, estés como CAS, está prohibido. No puedes estar en dos instituciones públicas laborando al mismo tiempo. Y algunos nos decían, oye, pero hay médicos, hay enfermeras que lo están haciendo. Bueno, el que otra persona cometa un ilícito no convierte el tema en algo legal. Entonces, mucho cuidado con aquellos que estén en esa situación, porque se entera recursos humanos y te van a iniciar un proceso disciplinario y te van a acabar expulsando de ambos centros laborales. Lineamiento 6, medidas de protección personal. Lo anterior fue la protección comunitaria en grupo, ¿no? Ahora nos vamos a la protección personal en sí. El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementos de las medidas de uso correcto y obligatorio, ¿ok? Entonces, el empleador es quien va a distribuir los materiales que va a utilizar el trabajador para protegerse del contagio de esta enfermedad y cumplir con el plan de prevención contra el COVID-19. Y según determina el profesional de salud, establecense como mínimo medidas recomendadas por organismos nacionales e internacionales. ¿Se dan cuenta que el rol del profesional de la salud que va a ser contratado para ejecutar estos planes o elaborarlos es un rol fundamental, es un rol importante? Yo creo que es una oportunidad muy buena que se está presentando a ustedes de tecnología médica para que puedan ser contratados en diversos centros laborales y hacer este rol del profesional de la salud. El uso de equipo de protección respiratoria, el N95, FFP2, es de uso exclusivo para trabajadores de salud con muy alto riesgo de exposición biológica al virus que causa el COVID-19. Esto porque hay profesionales que no tienen un contacto directo con el paciente COVID y aún así están reclamando a veces materiales que no son necesarios para ciertas áreas donde estén laborando. De acuerdo al nivel de riesgo es donde vamos a poder nosotros analizar qué materiales repartir, considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Los trabajadores de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo de estándar de mascarillas. Bien, eso es lo que podemos ver y estaríamos mencionando. Lineamiento 7. Es el último lineamiento. Con esto estaríamos concluyendo las partes que tienen que ser consideradas para el plan que ustedes tienen que elaborar en sus centros de labores
o los jefes de ustedes tendrían que haber elaborado para que puedan llevar a cabo una buena protección hacia el trabajador. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la temperatura corporal de todos los trabajadores al momento de ingresar. Recordar de que si el trabajador presenta una temperatura mayor a 38 grados con síntomas respiratorios, debe retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario. Ojo, el plan deberá de considerar las medidas de salud mental para conservar un adecuado clima laboral. Yo creo, estoy casi seguro, que después de que pase todo este tema de la pandemia, van a haber mucha repercusión psicológica. Muchas personas que están llenas de ansiedad, por todo el haber estado confinados en sus centros, en sus casas. Entonces, eso no podemos descuidar porque luego va a poder generar problemas de clima laboral. El clima laboral viene a ser el cómo nos llevamos en nuestro centro de trabajo entre jefes, entre colegas, los superiores, los que están en el mismo rango o hacia abajo, el mantener una buena relación entre todos. Ese clima laboral es muy importante para que pueda seguir dándose un buen trabajo. Por ello es que no debemos descuidar la salud mental. Bien, y está en el plan que tenemos que tener nosotros y presentar al MINSA. Consideraciones para el regreso al trabajo. Trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología, ni son actualmente casos sospechosos, ni confirmados del COVID-19. Aquel trabajador que regresa a su centro de labores y no tuvo COVID, se llama consideración para el regreso al trabajo. Aquel trabajador que es asintomático o sintomático y resultó positivo es el COVID-19, lo denominamos consideraciones para reincorporación al trabajo, ¿ok? Reincorporación al que tuvo positivo y regreso al trabajo para el que dio negativo. Son las diferencias que hace esta normativa para poder ejecutar los planes. En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta epidemiológica se dará 7 días después de la prueba serológica de laboratorio que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir la prueba. Estos son datos ya indicados en la norma, se sobreentiende que son por el análisis que se da en la práctica y en la realidad para que puedan retornar los trabajadores. En el caso de un paciente asintomático con un diagnóstico confirmado de COVID-19, el alta epidemiológica se dará en 14 días después de la prueba molecular. Y así tenemos que también en el caso del paciente con diagnóstico confirmado en COVID-19 que presente síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas. Y en el caso del paciente moderado o grave hospitalizado con diagnóstico confirmado del COVID-19, el alta lo tendrá que establecer el médico tratante. Su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada para el área de seguridad y salud en el trabajo. Casos sospechosos, el alta ocurre con 14 días después de iniciar los síntomas. El personal que se reincorpora al trabajo es evaluado con el fin de determinar su estado de salud previo al reinicio de labores. Esta evaluación no requiere pruebas de laboratorio para la COVID-19. Consideraciones finales que podemos tener en cuenta. Consideraciones para el regreso o reincorporación del trabajador. La información clínica es importante, tenemos que revisarla. Debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de salud. Tengamos en cuenta los factores de riesgo. Edad mayor a 65 años, que como les dije es debatible, ya que hay otras normas del Ministerio de Salud y un decreto de urgencia que es de rango superior al decreto superior, en el cual nos va a mencionar los 60 años y no los 65. Ahí hay un debate. La hipertensión arterial, también tenerla en cuenta, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, diabetes, asma moderado, las enfermedades pulmonares, insuficiencia renal crónica, las enfermedades de tratamientos inmunosupresores, la obesidad con IMC de 40 a más, y en el caso de trabajadores que se encuentran en el estado de gestación, presenten alguna intercurrencia en el embarazo. Bien, tenemos mucho cuidado con eso. Aquellos trabajadores con factor de riesgo que hayan superado la enfermedad del COVID-19 y deseen reanudar su actividad, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección. Eso es contradictorio con el derecho laboral. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que los derechos fundamentales son irrenunciables. Sin embargo, la norma, desde el momento en que dice, oye, tú eres del factor de riesgo
o tú te has recuperado pero estás en mucho peligro, pero igual puedes trabajar, es como que te estoy diciendo, no me importa, renuncia a tu derecho fundamental a la vida, renuncia a tu derecho fundamental a la salud. Es contradictoria esa parte de la norma, no es la única norma que lo dice, también otras directivas estaban reconociendo el que el trabajador pueda renunciar a la protección de su derecho y firmar diciendo, bueno, por mi propia responsabilidad voy a trabajar. Eso es ilegal, eso sí va contra los derechos, pero está en la norma, lo permite, lamentablemente. Finalmente, cabe precisar, este es el anexo 1 de la resolución ministerial 448-2020, en la que podemos ver los tipos de centro de trabajo y podemos ver qué es lo que requieres para poder reactivar tu centro de labores. Si tu centro de trabajo es de 5 a 20 trabajadores, quien va a ser el de profesional de vigilancia de salud será el empleador y un profesional de la salud. ¿Qué profesional de la salud? No nos especifica. Puede ser cualquier profesional de la salud que tenga formación o cursos de capacitación en materia ocupacional. Por lo que es importante, yo les decía, es una gran oportunidad para muchos tecnólogos médicos que desean comenzar a elaborar y tal vez ver este tema de fiscalizaciones ocupacionales. Si estamos en un centro de hasta 20 trabajadores, es igual, solo empleador y profesional de la salud. Si hablamos del centro de trabajo tipo 3 de 21 a 50 trabajadores, también requiere solo el empleador y profesional de la salud. Si hablamos ya de 51 a 100 trabajadores, recién estás obligado a contratar una licenciada en enfermería. Y recién cuando hablamos del tipo 5 y 6, de 101 hacia más trabajadores, tendrá que contratarse a un médico para que pueda también estar dentro de este equipo de seguridad y salud. Bien, espero haber sido claro con todo lo que se está exponiendo. Así es que pueden ver, justamente hay opiniones que estamos viendo. A ver, Ernesto Alfaro dice, ¿es necesario usar guantes al atender a un paciente? Sí, así es, licenciado. Es necesario para poder evitar cualquier tipo de contagio. Va a determinar a la zona de riesgo en que trabajan. Hola, doctor. Disculpe, sí. soy la licenciada Rosario, ¿cómo está? Tenemos algunas preguntas aquí dentro del Zoom. Voy a resumir algunas, se repiten de alguna manera para poder, vamos a tomar una pregunta para poder seguir con la siguiente licenciada porque estamos ahí un poquito ajustados con el tiempo. Pero las demás preguntas, no sé si le parece, doctor, que podamos de repente luego responderlas. Hay una opción aquí de preguntas y respuestas y de repente son preguntas un poco más específicas sobre otros temas laborales, no tan específicos con la parte de lineamientos, pero que de repente podría apoyarnos escribiéndolo en esta parte de preguntas y respuestas. Pero la pregunta que engloba la mayoría es, en el caso de terceros, serumistas, ¿el empleador está obligado a cumplir todos estos lineamientos de la misma manera que con un trabajador en planilla o bueno, CAS? ¿Cómo es que funciona en el caso de estos trabajadores que son terceros o en el caso de los serumistas? Bien, en el caso del serumista, el serumista va a llegar a firmar un contrato con el empleador. En el caso de salud, por ejemplo, el serumista llega a firmar un contrato de 728. En el caso del MINSA, los contratos que van a firmar también van a establecer una relación directa, porque no son como terceros. El serumista tiene una relación muy parecida al trabajador que está en planilla, por lo que el serumista sí tiene todos los derechos que tienen que ser reconocidos. El tema de protección contra el COVID no distingue pues un contrato de por sí, por lo que el serumista sí puede reclamar todos los derechos que corresponden. Es más, nuestra postura es que inclusive hasta el bono COVID tendría que corresponderle a un serumista si está atendiendo directamente al paciente COVID. No tendría por qué ser discriminado. En el caso del tercero, locación de servicios, el problema está en que supuestamente el contrato de locación es para un trabajador que no está yendo al centro de labores, no tiene una relación directa. Ese trabajador solo estaría yendo algunos días de repente a recurrir a información o datos, que ese es un contrato de terceros. Pero en la práctica nosotros sabemos que el tecnólogo médico que está bajo este contrato en realidad no está ejerciendo o no está comportándose en la práctica como un tercero, como un locador, no. Él trabaja tan igual como otro CAS, trabaja tan igual como alguien de un 728 o un 276. A ese locador en realidad sí le correspondería por principio de primacía de la realidad. Prima
lo que sucede en los hechos sobre lo que dice un contrato. Si mi contrato dice que soy tercero, pero en la práctica yo me desenvuelvo como un trabajador tan igual como otro CAS, como alguien de que sea estable, en realidad me correspondería el derecho. Es decir, sí tendría que ser tomado en cuenta aquel tercero locador que sí se comporta en la práctica como si fuera un trabajador CAS o estable, ¿no? De planilla. Eso sería. Perfecto. Otra pregunta, en el caso de las terapias de rehabilitación, como son la terapia ocupacional, el lenguaje o física, que tenemos un contacto menor a 1 metro, dentro de este plan de vigilancia se consideraría como un nivel alto o medio. Para poder ver el tema de los niveles altos o medios, la norma va a ser clara. Nos va a decir, por ejemplo, cuando hablamos de un riesgo alto de exposición, es el trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados del COVID-19. Es decir, va a tenerse en cuenta con respecto al paciente que estés tratando. Por ejemplo, la muy alta exposición es cuando estás tocando un caso sospechoso y o confirmado del COVID, y hay un contacto directo. En el segundo hay un riesgo potencial de exposición, del alto de exposición, ¿no? Sospechoso. Y el mediano va a ser aquel trabajador que tiene un riesgo mediano, son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro. Si estamos diciendo que hay un contacto a menos de 1 metro, contacto cercano, estaríamos hablando de un riesgo mediano, ¿no? Entonces va a depender de lo que puedan aplicar en la definición de la propia norma, que justo lo estoy poniendo en pantalla. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias por la información. La verdad que ha sido bastante completa. Creo que nos ha respondido muchas dudas. Como le comenté inicialmente, hay aquí una galería de preguntas y respuestas con muchas dudas de los colegas. Si pudiera luego con calma responder algunas de ellas para que podamos atender estas consultas de los colegas. Muchas gracias, doctor. Y ahora gracias a ustedes. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora con la licenciada Jacqueline Malqui Carranza. Ella es tecnólogo médico en terapia de lenguaje, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se especializa en audiología, egresada de la Corporación Iberoamericana en Bogotá, Colombia, fundadora y audióloga encargada de la empresa Audiomedic Perú, Centro de Audición Integral, y además es gerente comercial de Cochlear Latinoamérica para Perú y Ecuador. Buenas noches, Jackie. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Un minuto. Bueno, primero agradecer al colegio y al Comité de ad hoc en Terapia de Lenguaje por la invitación, por el esfuerzo que le están poniendo todo esto de organizar un curso con este tema tan interesante. Y bueno, gracias por la confianza. En realidad, lo que ha dicho el doctor ha sido súper interesante. En realidad nos ha despejado muchas dudas. Muchos de los que estamos en la charla quizás no hayan todavía empezado su plan de reactivación laboral, y como es el caso mío y de algunas colegas ya los tenemos la certificación aprobada. Y la verdad que todo lo que ha comentado el doctor es de mucha ayuda, puesto que en algunos casos, como mi caso, nos tocó a nosotros investigar desde cero para poder tener esta certificación. Entonces, lo que les voy a hablar ahora es un poco el paso a paso que hicimos para lograr esta certificación. Y bueno, como bien dice el título, es de nuestra experiencia como terapeutas del lenguaje, que esperemos al final de toda esta ponencia pueda sumar a cada uno de ustedes para que puedan empezar con la reanudación en cada uno de sus centros de labores. Para ubicarnos un poquito cómo nace este grupo de trabajo, en realidad fue una iniciativa de la Comisión ad hoc en Terapia de Lenguaje, donde se formó un grupo de trabajo, obviamente todas terapeutas de lenguaje de las diferentes casas formadoras que tenemos en el país, y se forma con el fin de informar y colaborar con nuestros colegas en el área sobre qué lineamientos teníamos que seguir para iniciar nuestra reactivación económica en nuestra área. Y de repente es una pregunta que se la dejo al doctor, porque mucho se habló y el gobierno daba mucha indicación sobre la reactivación económica en minería, en transporte, en turismo, pero en realidad el sector salud en teoría nunca paró.
pero de repente por nuestros niveles de atención sí tuvimos que cerrar, puesto que no nos encontrábamos a nivel de un hospital nivel 3 o un instituto nivel 4. Entonces, de todas maneras, teníamos que informarnos para saber con el paso de las fases y de la reactivación económica qué teníamos que hacer para volver a trabajar, para volver a atender a nuestros usuarios. Entonces, es así que dentro de la reanudación de actividades, como les decía, el Estado lo empezó a hacer por fases. Nosotros iniciamos con este trabajo desde mayo, conformados por diferentes terapeutas y tratando de ayudar y guiar a algunos colegas que se encontraban en nuestra misma situación. ¿Por qué lo hicimos? Obviamente porque nosotros teníamos al momento de implementar nuestros protocolos, tener como referencia siempre la protección de la salud pública, a efectos de recuperar paulatinamente nuestra vida cotidiana y volver a la actividad económica. Pero todo esto siempre pensando en cómo íbamos a minimizar el riesgo, obviamente frente al COVID, en la salud de la población, en nuestros usuarios y en nosotros mismos. Entonces, ahora tenemos muchas ayudas. Está la nueva normativa, que es la 448, que prácticamente nos da una guía y un paso a paso de cómo hacerlo, pero anterior a esto, con la anterior norma no la teníamos. Entonces, el reto estaba en cómo nosotros podíamos tener condiciones o contar con condiciones que nos brinden seguridad sanitaria, pero que a su vez esta protección o estas condiciones que íbamos a emplear en nuestros centros vayan de la mano con la recuperación del bienestar social y económico. Entonces, es ahí que nos pusimos en la meta de poder, como el comité de ad hoc, de poder tener una guía y un plan base para que se pueda replicar con todos ustedes, colegas, y obviamente es el plan que tiene el colegio colgado en sus redes. Entonces, como les nombraba, ahora existe esta nueva norma, que es la 448, anterior a esta era la 239, y que básicamente surge porque, o se plantea porque, sumado, bueno, a todo lo que ya nos comentó el doctor. Mi ponencia es súper corta porque es un resumen de cómo lo entendimos nosotros y qué es lo que tuvimos que hacer. Entonces, esta norma surge frente al reto que ha significado esta paralización económica para todos. O sea, es un tema que no ha habido anteriormente una experiencia en esto. Y bueno, las autoridades sanitarias debieron tomar acciones para mantener la salud a todo nivel económico. Como bien dijo el doctor, no solamente aplica para para el área de salud, sino también para transporte, minería, turismo, etcétera. Entonces, dentro de las últimas normas y sus modificatorias, lo que se pide ahora, y dentro de la fase en la que nos encontramos, porque si miramos hacia atrás, en un primer momento teníamos un correo a donde enviar nuestro plan de vigilancia, luego cambió y se tenía que enviar el plan a través de una plataforma, y ahora nuevamente estamos volviendo a enviar nuestro plan de vigilancia a través de este correo, que es empresa.minsa@gov.pe. Entonces, ¿y qué se envía este correo? Obviamente nuestro plan de vigilancia y prevención de control COVID-19 para el trabajo. Es importante volver a recalcar con qué contar en nuestro plan de vigilancia, o qué son los lineamientos mínimos que se deben encontrar en este plan. Bueno, lo principal son las actividades principales a la que la empresa se dedica. Por ejemplo, en mi caso es un tema de todo lo que es terapia de lenguaje y salud auditiva. Tienen que describir de repente pues un centro que tenga terapia de lenguaje y terapia ocupacional, o un centro integral en terapias. Eso referente a las actividades principales. Se tiene que detallar en el plan también las acciones e intenciones que van a asegurar que este plan de vigilancia se cumpla. Para eso está involucrado la persona encargada de que guíe y vigile que se cumplan las normas detalladas en el plan, porque obviamente después nos pueden venir a fiscalizar y tiene que haber una persona encargada que lidere este plan presentado. Obviamente tiene que estar la planilla de trabajadores, el número de trabajadores y sobre todo lo que ya anteriormente nombró el doctor, que es el nivel de riesgo al que estamos expuestos en nuestro centro de labores.
Y finalmente, tienen que estar las características propias del plan de vigilancia, el uso de EPPs, cuál va a ser el protocolo de ingreso, de salida, referente al tipo de procedimiento que vamos a realizar, cuál va a ser el protocolo. Entonces, es importante recalcar que si bien es cierto hay una guía y hay un paso a paso actualmente con la nueva normativa, es importante que bajo nuestro criterio y bajo las características de nuestro centro o de nuestro centro laboral donde nos encontramos trabajando, pongamos cuáles son a detalle las características particulares. Por ejemplo, en algunos casos se han detallado cuál es el metraje de la sala de espera. Nosotros que vemos el tema de audiología, cuál es el tamaño de nuestra cabina, cómo vamos a protegerla, cómo protegemos a nuestros usuarios al momento de llegar a consulta, el horario. Entonces, todas esas características es importante que se detalle en el plan, puesto que este va a ser posteriormente fiscalizado. Entonces, si bien es cierto, como les dije ya, la normativa varió, se cambió, es mucho más simplificada, algunos requisitos se han hecho mucho más sencillos, debemos de considerar que lo único que nos habilita o que habilita a la empresa para que vuelva a trabajar con las actividades anteriormente que se han detallado en su plan de vigilancia es que tenga el registro de la aprobación del plan SICOVID. Entonces, sin estos registros, en teoría no podríamos estar trabajando formalmente. Y dentro de estos cambios que se han ido dando fase con fase, con la última modificación a la normativa, hay unos cambios que se tienen que hacer en el plan, pero no en todos los casos. Debemos dejar en claro que si ya presentaste tu plan y ya tienes tu certificación, puedes o debes hacer estos cambios solo si la empresa, por ejemplo, añade una nueva actividad a sus labores. Por ejemplo, si solamente nos dedicábamos al área de terapia de lenguaje, pero ahora por la coyuntura, me asocié con un colega y vamos de terapia física y ahora voy a brindar terapia respiratoria, entonces ahí sí tendría que modificar mi plan porque obviamente los procedimientos que yo detallé se van a modificar y mis procedimientos de prevención bajo esa área de terapia respiratoria también va a tener que estar modificada. Y finalmente, si yo realicé alguna modificación en el tema del regreso o reincorporación de nuestros empleados al trabajo. Entonces, si cumplimos con esas 3 modificaciones que no estaban en mi plan de vigilancia ya presentado, nos toca volver a actualizar nuestro plan para que todo esté a detalle según lo que estamos nosotros declarando los servicios que tenemos en nuestros centros. Y bueno, para terminar, indicarles que si bien es cierto, todos hemos presentado nuestro plan, estamos trabajando en base a lo que indica la normativa, es importante tener en cuenta que este plan siempre va a estar sujeto a verificación y fiscalización, que como bien ya lo dijo el doctor, hay 3 entidades que pueden fiscalizarnos en cualquier momento, y que si se observan incumplimientos en base a la información dada, esta información no es verdadera o no tiene ninguna vinculación con la realidad que sus trabajadores están viviendo, se van a emitir medidas que van desde la suspensión hasta la cancelación del registro. Y obviamente esto va a generar impactos negativos en nuestros negocios. Entonces, como conclusión de este resumen o experiencia que nos tocó vivir como terapeutas de lenguaje, es que la salud de nuestros trabajadores en realidad no es un gasto. En la actualidad en lo que estamos pasando, más bien es una inversión, lo que nos va a mantener vivos dentro del sector económico y teniendo en cuenta que debemos proteger la vida de nuestros trabajadores, de nuestros usuarios, para que nuestro negocio siga viviendo. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes desde la experiencia que nos tocó como grupo de reactivación laboral en terapia de lenguaje. Rosario. Muchas gracias, Jackie, por compartirnos tu experiencia. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿nosotros mismos podemos realizar el papel de supervisor de protocolos anti-COVID con la certificación de esta capacitación? Bueno, en el caso de tu empresa, ¿cómo han manejado eso dentro del protocolo, ¿no? El doctor lo mencionó un poco, pero
Cuéntanos, por favor. Sí, en realidad va a depender del número, como bien dijo el doctor, del número de trabajadores que tengas en tu empresa. Si es un grupo menor de 5, se puede designar a una persona que tenga una capacitación para liderar el plan. Es básicamente quien debe saberse al derecho y al revés el plan presentado. Es más, nosotros hemos puesto una ficha de todos los que ingresan, como una declaración jurada de todos los que ingresan al centro para llevar un control. Y hemos designado a la administradora este puesto y está declarado también en nuestro plan de protocolo. Entonces, si es por el número de trabajadores, en nuestro caso es una persona que está con nosotros todos los días, ¿no? Como la administradora. Perfecto. Hay muchos colegas que aún estamos un poco reacios a iniciar labores porque definitivamente el reaperturar significa una inversión sobre lo que son equipos de protección, no solamente para los trabajadores, sino también incluso para nuestros pacientes. ¿Tú cómo has notado el reingreso de los pacientes o el retorno en función a lo que es nivel empresa, ¿no? ¿Cómo has visto el impacto de todo esto y si está funcionando o no la reapertura del consultorio? Sí, en realidad, bueno, como emprendedores yo creo que siempre hay un poco de temor al inicio. Incluso a veces surgió la duda de, bueno, ¿continuamos, cerramos o qué hacemos? Pero en medida de que vas conociendo un poco la normativa que te ampara y cuáles son los procedimientos, como que ya te vas un poco más segura y tienes como que un foco de hacia dónde ir. Nosotros al inicio inclusive probamos, no todos los días, iniciamos con unos días a la semana, el tema del trabajo con nuestros colaboradores fue muy consciente desde la presencia de pandemia y desde la elaboración de nuestro plan. Entonces todos estábamos conectados con lo que teníamos que seguir, cuáles eran los lineamientos que teníamos que seguir. Pero sí un poquito de temor con nuestros usuarios, por obviamente todo lo que se veía en redes, todo lo que se veía por los medios de comunicación. Pero poco a poco fuimos demostrándole a nuestros usuarios que nosotros cumplíamos con todas las medidas de seguridad que indicaba la normativa. Y bueno, ahora ya tenemos un horario, si bien es cierto, no es como el horario habitual, pero porque hemos tenido que reducir un poco el tema del horario por el tema del transporte y la seguridad de nuestros trabajadores y también la de nuestros usuarios, pero ya los usuarios saben que cumplimos con las medidas de seguridad y dos, de que tampoco podemos estar todo el tiempo en casa, que la terapia virtual funciona, pero específicamente para algunos tipos de procesos no las podemos emplear, entonces ya el tema de miedo al contagiarse obviamente está presente, pero creo que ya los usuarios conocen nuestro trabajo y si les pasa en alguno de sus centros, ya poco a poco se van a ir habituando. Es más, ya no hay ni siquiera que recordarles cuál es el protocolo de ingreso o protocolo de salida porque ya lo dominan, ¿no? Eso nos pasó en base a la experiencia mía y también la de algunos colegas, básicamente es el temor del usuario, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Jackie, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, vamos a continuar. Por favor, recuerden Gracias que a todos. gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden anotar en el box de preguntas y respuestas para poder responderlas al finalizar la presentación de cada colega. A continuación, vamos a presentar al licenciado Jorge Matos Minaya. Él es licenciado en Tecnología Médica en la especialidad de Terapia Física y Rehabilitación, egresado de la Universidad San Marcos. Es gerente de AIF Neurocenter, centro especializado en atención de pacientes neurológicos. Tiene maestría en docencia universitaria, es miembro de la Asociación Peruana en Fisioterapia Neurológica, tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con secuelas neurológicas, candidato a instructor en el concepto BOBAT por Perú, miembro de la IVITA, Asociación Internacional de Instructores en el concepto BOBAT, y docente universitario. Licenciado, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Rosario? Buenas noches a todos los colegas que están
en esta sala. Desearles un feliz 28, aunque en una situación un poco compleja, pero creo que tenemos a bien nosotros tener una actitud, creo, positiva, y en función de eso creo que podríamos nosotros, bueno, salir adelante en este contexto tan complejo que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, también agradecer al colegio por la deferencia en la invitación para poder contar también un poco mi experiencia del aspecto de la terapia física. Y bueno, nosotros somos un centro que tiene más o menos 4 años, casi 4 años de fundado. Y déjenme decirles que este ha sido un contexto muy, muy difícil, puesto que en el momento que más nosotros teníamos una muy buena aceptación en el público, ¿no? Es cuando viene este contexto de la pandemia, y lo cual merma un poco nuestra actividad laboral. Sin embargo, creo que hay que marcar algunos hechos un poco que todos nosotros hemos vivido, y lo tenemos, creo que muy marcado en esa memoria, y va a ser un contexto histórico, creo, para nosotros. Pues bien, sabemos que el 11 de marzo de este año la OMS decreta un estado de pandemia debido a este virus que comenzó a afectar al mundo entero. Y bueno, nosotros como parte de él hemos sido también afectados, lo cual por supuesto ha dejado en zozobra a toda empresa, a toda persona, y por supuesto que esto obliga a hacer unos cambios, o nos ha permitido o ha determinado que hagamos cambios bastante rápidos para poder afrontar esta situación. Y viéndolo un poco más desde el aspecto laboral, ¿no? Pues bien, entonces el Ministerio de Salud, como nosotros todos sabemos, realiza o se genera un estado de emergencia, ¿sí? En el cual todo ámbito laboral es restringido, ¿sí? Y en el cual pues nos vemos inmersos también los centros terapéuticos, ¿no? Por supuesto que esto trajo un cierre de muchas actividades, como muchos de ustedes también lo habrán tenido, y por supuesto que esto obligó a generar cambios, a pensar en futuros cambios, hasta que por supuesto el Estado nuevamente nos permitió y nos dio un poco la luz verde como para poder reiniciar nuestras actividades. Entonces, muchos centros de diferente magnitud, diferente tipo, fueron afectados, y por supuesto que esto creo que también fue un punto positivo. Pues bien, dentro de las medidas que se determinaron, y todos lo sabemos, está enmarcado en esta gráfica, ¿no? Y el distanciamiento, una de las más importantes, ¿no? Que era una de las medidas a seguir dentro de este contexto, donde hasta actualmente lo estamos siguiendo. Y por supuesto que se da un proceso de reinicio de actividades, donde nosotros hemos tenido, por supuesto, que en función a los decretos determinados por el Estado peruano, a través del MINSA, generar pues diferentes actividades o actitudes ante un reinicio pronto, ¿no? Entonces, es así que a través de este decreto supremo, ¿no? El 080-2020, es el que nos permite una reactivación, permite la reactivación laboral dentro de un proceso de fases, como ustedes lo ven en imágenes. Sin embargo, nuestro rubro, nuestra parte, la parte terapéutica estaba un poco incierta en este contexto, y posiblemente dentro de este cuadro éramos uno de los últimos establecimientos laborales en poder abrir. Sin embargo, se genera dentro de este artículo, se genera una situación bastante importante, ¿sí? En el Decreto Supremo 080, donde permite pues que también los centros de rehabilitación puedan reabrir, y es por eso que en base a esta norma nosotros pudimos generar
los diferentes protocolos de bioseguridad, como muchos de los centros generaron, y como la colega anterior lo comentó, un poco en virtud de la investigación propia, tratando de generar el mejor contexto y, por supuesto, pudiéndonos ceñir a las medidas o a las que el Ministerio de Salud tenía o generaba para nosotros, ¿no? Por supuesto que se reinició todo un proceso de inscripción donde tuvimos que nosotros participar hasta obtener, por supuesto, una constancia de registro y, por supuesto, ¿no? El permiso para poder iniciar labores. Pues bien, es así que un 14 de junio para nosotros, ¿no? Es la fecha donde nosotros reactivamos las actividades en nuestro centro. Y por supuesto, esto obligó a poner en práctica una serie de medidas, ¿sí? Aplicando el protocolo de bioseguridad que habíamos elaborado. Y por supuesto, donde muchos de esos aspectos han sido ya señalados con bastante amplitud. Sin embargo, son medidas que hasta hoy nosotros seguimos manejando, ¿sí? Entonces, esto nos ha permitido enrumbar, cambiar nuestra mentalidad y tratar, por supuesto, de con esto cuidar no solamente la salud de nosotros, ¿no? De las personas que trabajan con nosotros, sino también, por supuesto, de los pacientes, ¿no? Quienes son la parte también medular e importante dentro del contexto de cualquier entidad o de cualquier empresa, ¿no? Por supuesto, entonces nosotros hemos tratado de garantizar, por supuesto, todas las medidas de higiene, tanto para los ambientes donde nosotros laboramos, y asimismo siguiendo todos los protocolos de bioseguridad ya establecidos incluso por el MINSA, ¿no? Todas estas medidas han obligado a nosotros, por supuesto, una inversión muy importante y como lo comentó la colega que me precedió y comparto su idea, esto ha sido una situación donde hemos tenido que invertir para poder garantizar la salud de nosotros y por supuesto de nuestros usuarios. Y creo que eso no tiene ningún costo en general, ¿no? Sin embargo, por supuesto, esto se ve un poco ya sí lo podríamos visualizar como una situación un poco negativa al final cuando yo les enseño unos cuadros. Y bueno, siguiendo con las medidas de protocolo, hemos generado todas las disposiciones que se establecen pues en el plan de vigilancia y prevención, ¿no? Para el control del COVID. Bueno, en nuestro centro atendemos pacientes neurológicos, el 90% de nuestra población es neurológica, y por supuesto que el contacto en este contexto es muy cercano, pero siempre con las medidas de seguridad, con los EPPs adecuados, ¿sí? Tanto para el personal como para los pacientes, ¿no? Por supuesto que también nosotros actualmente, y como lo establece el plan de vigilancia, tenemos que tener mensualmente, sacarnos las pruebas rápidas, ¿no? Hasta el momento bastante favorables para nosotros y es una situación mensual que tenemos que practicarlo, ¿no? Entonces, este contexto nos ha obligado a seguir trabajando, ¿sí? Con la misma intensidad, a seguir trabajando con la misma dedicación con los pacientes, ¿sí? Pero en un contexto diferente, personalmente, donde veo el trabajo con la misma calidad, simplemente con más protección que la que teníamos antes, ¿no? Y pues bien, nuestro centro, por supuesto, que cuenta dentro de todo el proceso, ha tenido que establecer las medidas de seguridad, ha tenido que establecer las señaléticas adecuadas, ¿sí? Planes de sensibilización también a los familiares y pacientes, ¿sí? Y por supuesto hemos tenido nosotros que generar toda esta inversión en bien de nuestros usuarios y por supuesto de nuestros colaboradores. Yo quería mostrarles un poco este cuadro para que se pueda entender lo que hoy estamos teniendo.
Nosotros hasta el mes de febrero, antes de que se inicie esta cuarentena, nosotros teníamos en promedio un grupo de 6 colaboradores con nosotros. Teníamos una atención al 100%, unos costos que, bueno, eran generados acorde a las exigencias del servicio. Sin embargo, al reinicio de las actividades y a la fecha, con 1 mes y medio de haber reiniciado las actividades, pues hemos visto bastante mermada esta situación. Y lo pongo en números para que se entienda. Y la verdad que hemos tenido la necesidad de reducir el personal en función del número de atenciones, que hoy tenemos solo un 30% en función de del mes de febrero, de finales del mes de febrero, hasta donde más o menos marcamos un antes, ¿no? Por supuesto que ciertamente los costos han aumentado, los costos de atención han aumentado un 15%, los tiempos han disminuido en función del hecho de poder generar la higiene adecuada de los ambientes luego de la atención de un paciente, y por supuesto los gastos de mantenimiento se han incrementado en aproximadamente un 30%. Yo creo que es importante que lo tengamos un poco claro, o bueno, es la experiencia nuestra, quizás no es la de todos. Sin embargo, esto no nos ha quitado las ganas de poder seguir laborando, y creo que progresivamente estamos tratando de recuperar, y los pacientes están tratando de tener nuevamente la confianza para poder volver a asistir a sus tratamientos terapéuticos. Y creo que es una situación donde nosotros tenemos que hacer mucho como para poder dar esa confianza y el paciente, pues, y el familiar, por supuesto, se sienta en la confianza para poder generar, ¿no? Un inicio, un reinicio de sus tratamientos, que creo son importantes. Por supuesto que dada la naturaleza de nuestros pacientes, que son neurológicos, hay mucha todavía dificultad, ¿no? Yo creo que los familiares todavía no deben entender que este contexto podemos sacarlo adelante, ¿no? Que podemos nosotros poder seguir realizando las atenciones de terapia dentro de un contexto diferente, pero por supuesto dándoles todas las medidas de seguridad que ellos lo merecen, ¿no? Yo creo que muchos de los aspectos que ya les he comentado, en la primera ponencia se estableció, ya se comentó, y es un poco esta es la experiencia que yo también, muy breve, quería comentarles. También comentarles, y este es un poco el cuadro del día de ayer, donde sí creo que debemos sacar algunas conclusiones de eso, ¿no? Y creo que una de las conclusiones es que nosotros debemos de seguir cuidándonos, debemos de seguir aplicando todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, ¿no? Establecidas por el Ministerio de Salud. Y creo que tenemos todavía un tiempo muy prolongado donde vamos a estar todavía inmersos en este contexto, ¿no? Un contexto nuevo, un contexto diferente, pero un contexto donde creo que debemos tener una actitud bastante positiva para poder seguir, ¿no? Seguir en este proceso de reinicio, en este proceso donde tenemos que tratar de reinventarnos, ¿no? Para poder seguir manteniendo los estándares de calidad en nuestros tratamientos, y por supuesto para conseguir la confianza, ¿no? La confianza de los pacientes y por supuesto de los familiares, para que puedan ellos reiniciar sus terapias o sus tratamientos terapéuticos, ¿no? Creo que también es importante, y mucho lo comentamos también con las personas con las que trabajamos actualmente, que es un momento donde estamos volviendo, es como cuando empezamos o cuando abrimos el centro nosotros, ¿no? Donde empezábamos así de poco y donde la confianza se comenzó a ganar progresivamente. Creo que eso es lo que estamos viviendo nuevamente ahora,
y creo que estamos en un buen camino. Yo soy muy optimista en este contexto y creo que esto va a pasar, pero creo que a pesar de esta situación, la gente, las personas, los usuarios van a comenzar a responder y por supuesto nuevamente a confiar y a convivir, por supuesto, con esta situación de salud que estamos atravesando, no solamente nosotros aquí en el Perú, en Lima, sino en todas partes del mundo donde la situación ha sido muy compleja, sigue siendo todavía muy compleja en otras partes, pero creo que siguiendo las normas adecuadas podemos nosotros mantener estándares de seguridad y por supuesto de atención para nuestros pacientes, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que yo les quería comentar en función de mi experiencia, cómo nosotros hemos venido laborando y cómo estamos también laborando actualmente y cómo nos estamos tratando un poco de reinventar. Es bueno quizás también comentarles que actualmente nosotros estamos también trabajando a través de la telerehabilitación. Estamos nosotros trabajando en forma virtual, donde hay bastante aceptación, por supuesto, también de nuestros pacientes, aunque con ciertas prioridades, quizás, digámoslo así, pero creo que es un contexto muy importante donde estamos aprendiendo también de otra forma a poder seguir dando nuestra experiencia y generando, por supuesto, una mejoría a nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por compartirnos su experiencia como empresa. Tenemos algunas preguntas. El licenciado Michael Corrales pregunta, ¿la desinfección de las tarimas y materiales utilizados por los pacientes son desinfectados luego de cada sesión o de cada turno? Bueno, eso va un poco dirigido al protocolo de atención que ustedes manejan. Sí, nosotros tenemos por eso unos minutos, hemos cortado, digamos, la atención normal de los tratamientos de 1 hora, de 60 minutos a 50, porque esos 10 minutos nos dan a nosotros el tiempo suficiente, valga la redundancia, para poder realizar la desinfección adecuada de los ambientes, no solamente de la tarima, sino de todo el material que nosotros utilizamos. Valga la aclaración, hemos dejado de usar todo tipo de material de algodón o tela, ¿sí? Para justamente evitar algún tipo de contagio por ese medio, y son los familiares, ¿no?, quienes traen incluso a veces sus sábanas para que podamos tener un cierto confort y sea un material exclusivamente del paciente y por supuesto único y no tengamos algún tipo de situación de contagio, ¿no?, más adelante. Exacto. El licenciado Luis Pastor pregunta, para la reactivación del primer nivel en relación a la atención de niños, adultos mayores y discapacitados, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hacer visita domiciliaria o citarlos en el centro de salud? Bueno, yo creo que eso va a depender un poco del contexto del paciente, ¿no? Porque no todos los pacientes están en la condición de hacer un trabajo, digamos, en domicilio, por situaciones. Nosotros actualmente sí hacemos visita domiciliaria, pero tratamos de tener todas las medidas de bioseguridad pertinentes cuando hacemos las visitas. Y lo hacemos en pacientes que sí realmente no tienen posibilidades de poder ser trasladados, ¿no? Dada la naturaleza de su cuadro y la severidad de sus cuadros, ¿no? Asimismo, es importante que señalar que el trabajo remoto que estamos haciendo nosotros tampoco lo estamos haciendo con todo tipo de pacientes, sino con pacientes que deben cumplir con ciertas especificaciones, ¿no? Puesto que creo yo, si no fuera bajo esas medidas, no podríamos tener algún éxito en este tipo de tratamientos remotos, ¿no? Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta del licenciado Cigarán. Dice, ¿cuál ha sido la mayor dificultad? Yo cambiaría y diría el mayor reto que ha tenido al reinicio de sus atenciones.
El mayor reto. Creo que el mayor reto ha sido decir que sí podemos volver a laborar y creo que es eso. Yo creo que por lo demás siempre, o sea, nos estamos ciñendo a protocolos, a planes de control dados por el Estado. Y creo que es volver, creo que lo segundo sería la confianza, ¿no? Tratar de entender que la confianza es uno de los puntos donde sí es el reto, creo, ganarnos al paciente, ganarnos al familiar, ¿no? Y creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Y creo que lo conseguimos por las medidas de bioseguridad que tenemos y por supuesto que ellos también confían mucho en el trabajo que nosotros participamos con ellos, pues, ¿no? Exacto. Bueno, aquí hay una pregunta que habla un poquito del tema financiero e incluso se menciona dentro de los lineamientos, que es hablar sobre cuál es nuestro presupuesto sobre los materiales de bioseguridad y medidas de barrera que vamos a utilizar. Entonces, aquí la licenciada Machuca nos pregunta cuáles son sus recomendaciones acerca de las estrategias para solventar todos estos costos de alquiler. Yo le sumaría ahí el tema de materiales de bioseguridad porque es una inversión significativa y un cambio dentro de todo el presupuesto que se maneja como empresa, ¿verdad? Bueno, sí, creo que podemos ahí mencionar algunos puntos, ¿no? Cuando iniciamos el trabajo, previos al inicio de los trabajos, al reinicio del trabajo, sí tuvimos que hacer una inversión, como tú lo mencionas, Rosario, con las barreras de protección, con las señaléticas adecuadas, ¿no? Reestructurar un poco los ambientes. Eso generó, sí, por supuesto, un presupuesto que pues bien teníamos que realizarlo de todas maneras para poder tener las condiciones adecuadas para poder nosotros reiniciar nuestras labores. Por otro lado, por supuesto que también mensualmente nosotros tenemos que destinar un presupuesto para el mantenimiento del local y por supuesto que es un mantenimiento diario y mensual, hay que decirlo así. Y por supuesto que también esto implica un presupuesto destinado para, por supuesto, las pruebas rápidas, las pruebas que hacemos de descarte, ¿no? de COVID para nuestro personal. Entonces, que hay un presupuesto que tenemos que destinar para esas medidas, por supuesto que sí. Por eso yo les ponía en el cuadrito que les señalaba antes, ¿no? Que era casi un 30% mensual que nosotros invertimos para estas medidas, ¿no? Para las medidas de seguridad, de bioseguridad, para la higiene, para la desinfección de los ambientes y, por supuesto, para generarnos las pruebas mensuales que se establecen, ¿no? Como parte de los protocolos. Exacto. Bueno, de hecho, el cambio de la 239 a la 448 ha sido un poco más amigable para las pequeñas empresas en esto de la reducción de tener que hacer las pruebas. Pero sí, yo creo que es parte del... No es un gasto, es una inversión que estamos haciendo para el beneficio de nosotros como profesionales y de nuestros pacientes. La licenciada Patricia Hernández nos dice qué especificaciones considera en el paciente que elige para hacer el trabajo remoto. Bueno, aquí nos vamos un poquito a la parte de trabajo remoto, no sé si tiene algunas pautas. Sí, y justamente esto lo conversábamos con una colega hace unas semanas atrás, puesto que me pedía también mis opiniones, porque nosotros en realidad, esto del trabajo remoto es una situación nueva para nosotros como terapeutas. Bueno, en todo caso para mí, porque yo no lo practicaba antes, pero ya un poco a través de la Asociación de Terapia Física y Neuro, para la cual yo pertenezco, nosotros realizamos un protocolo y en la cual establecíamos también todo el aspecto del aspecto remoto en cuestión de la terapia. Sin embargo, no era muy claro porque era muy teórico, ¿no? Era muy teórico. Sin embargo, ya en la práctica, personalmente me he dado cuenta de algunas cosas y que lo compartía con una colega que está muy, muy enfrascada en este contexto de la telerehabilitación. Creo
que el paciente no debe ser uno tan severo, uno. Y por supuesto, y lo más importante, que debe contar con un cuidador que tenga, uno, muchas ganas y sea muy, yo diría que tenga algo de manejo. ¿Y por qué lo digo así? Porque de los pacientes con los que he hecho trabajo remoto, los cuidadores han sido en su momento, bueno, han sido pacientes míos en forma presencial antes, y sus cuidadores han estado siempre muy inmiscuidos en el tratamiento, pues que siempre los hacíamos colaborar cuando todavía en forma física podíamos estar todos muy cerca. Entonces, yo creo que el hecho de la capacitación a esos cuidadores es sumamente importante para el éxito de un tratamiento remoto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos nosotros es brindar unas pequeñas capacitaciones, ¿sí? Antes del tratamiento, ¿no? Citado con el paciente y el familiar, por supuesto, y el cuidador, donde nosotros mandamos algunos videos de cosas puntuales que creemos podemos hacer y lo puede hacer, por supuesto, el cuidador. Y es como que al cuidador lo vamos un poco preparando, ¿no? Y el día de la sesión, nosotros, por supuesto, que ya tenemos planteado todo un esquema de tratamiento en función de la evaluación y, por supuesto, con el conocimiento previo que tenemos de ellos, y vamos dirigiendo al cuidador en el tratamiento específico, dependiendo de los objetivos que queremos tratar en el día de la sesión. Entonces, un paciente que no sea tan severo y un cuidador muy adecuado que, por supuesto, esté familiarizado con el tratamiento del paciente, creo que sí garantiza, ojo, sí garantiza un éxito en el trabajo remoto. Perfecto. Tenemos aquí sobre su experiencia y bueno, lo que están trabajando en la parte de audiología. ¿Ha habido un cambio en los tiempos de atención? ¿Cómo es que están manejando estos procedimientos de bioseguridad en el consultorio? En realidad, sí. Nosotros manejamos dos tipos de servicios. El primero es en audiología y el otro es en el área de terapia auditiva. En el tema de terapia auditiva, igual como comenta el licenciado, si bien es cierto, antes manejábamos 45 minutos de corrido y entraba uno y salía otro paciente, ahora los hemos espaciado, mantenemos el horario, pero los citamos cada hora, justamente para tener ese espacio de poder cambiar EPPs y poder hacer el tema de desinfección. Eso para los usuarios que vienen a atención presencial, igual vienen con un solo acompañante. Y bueno, prácticamente nuestra sala de espera está vacía por el tema de los tiempos que ya están coordinados. Para los usuarios que se atienden de manera virtual, lo mismo que comenta el licenciado, primero es que tiene que haber un acuerdo mutuo entre la persona que va a estar acompañando al niño o al usuario en este caso, sobre qué plataforma utilizar, porque podemos manejarla a través de Meet, Zoom o por una videollamada, y qué materiales también se van a intercambiar justamente para poder hacer el seguimiento del trabajo. En el área de audiología, lo mismo, en realidad tratamos solamente si son atenciones muy urgentes o derivadas específicamente por otorrino que necesitan sí o sí realizar la prueba, desde audiología básica hasta audiología avanzada, pero tratamos de minimizar. Tenemos un protocolo para el tema de manejo de auxiliares auditivos. Hemos tenido también que agenciarnos no solamente del tema de desinfectantes, sino también de equipos, como por ejemplo el tema de una máquina UV para poder colocar ahí las ayudas auditivas, ya sea audífono o implante coclear o algún tipo de sistema de audición hasta integrado, antes de nosotros poder manipular este dispositivo. Y bueno, todo tratamos de que sea lo más presencial posible cuando manejamos algún aparato auditivo, puesto que esto involucra que algunos ya lleguen dañados o toque hacer algún tipo de cambio. Entonces, dentro de las barreras que nosotros tenemos para el área de audiología, en consulta hemos implementado obviamente las barreras que hay
este material transparente para poder hacer el intercambio con los usuarios. Y en consulta audiológica en cabina hemos revestido la cabina para que el contacto que tenga el usuario al momento de realizar las pruebas sea el menor posible, ¿no? Igual después de cada audiometría se desechan los protectores de los auriculares. La inversión ha sido un poquito más porque la mayoría de nuestros implementos van a tener que ser descartables, ¿no? Eso referente al tema de audiología y en terapia auditiva, que es lo que hacemos. Perfecto, Jackie, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por su tiempo. Bueno, el día jueves en realidad vamos a hablar un poco más sobre todo lo que son los protocolos y manuales de bioseguridad para los centros. Hoy queríamos tocar un poco esta reactivación laboral desde el punto de vista empresarial y de consultorio que existe. Muchísimas gracias a la Comisión Ad Hoc de Terapia del Lenguaje, que es la organizadora de este evento. Y continuamos el día de mañana, el día jueves y el día viernes. Hoy terminamos un poquito temprano porque es 28 de julio y tenemos que ir a hacer el brindis en casa. Les agradezco mucho su presencia y nada, muchas gracias, que les vaya muy bien. No, ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Que vayan bien, hasta luego. Buenas noches.